Ahora sí, ¿me escucha? David, ahora sí, David. ¿Cómo, Sí, te escucho perfecto, David. Bienvenido. cómo estás? Muy Ah, bien. tenemos aquí amigos desde Bogotá, tenemos amigos de Venezuela, de acá de Panamá, de diferentes ciudades de Panamá, y estamos muy emocionados de que estés con nosotros, Pastor David. Compartí hace unos minutitos, acabamos de entrar, Dale. acerca un poquito de ti, lo bendecido que he sido cuando te conocí. Eh, Disfruté mucho compartir y escuchar cada conferencia que dabas y como que aproveché y absorbí todo lo que pude a lo rápido, pero de ahí en adelante me tocó seguirte por las redes. De ahí en adelante me tocó estudiar los libros, al menos lo que he tenido a la mano, otros leerlos, tus posts, porque es muy edificante. Y de ahí pues hasta el pastor David me tocó también seguir los pastores en la red que trabaja, como el pastor Gustavo Lara, el pastor Jonathan Lara. Wow, para mí es impresionante la manera en que he sido edificado y he sido fundamentado con lo que he aprendido. Cada vez busco más y cada vez tengo más hambre de lo que enseñan en la red. Qué bueno, qué Entonces, bueno. bienvenido, Pastor David, un abrazo a lo lejos. Quiero entregarte el tiempo para aprovecharlo al máximo, pues la gente mientras va entrando, yo lo voy ingresando y el tiempo es completamente tuyo. Si el tiempo llega a acabarse y no has terminado, no hay ningún problema, nos volvemos a conectar y si Dale. terminar, perfecto. No, no, bueno, dale. Bienvenido, Pastor David. A todos, pues con ustedes el pastor David Firman de Argentina, Córdoba, si no me equivoco, desde Córdoba, Argentina, con Rosario. todos ustedes. Rosario, está cerca de Córdoba, pero sí, De Rosario, perdón. es el interior del país, sí. Bueno, Josué, un placer verte de nuevo. Qué bueno poder compartir este tiempo. Me acuerdo cuando nos conocimos el año pasado en Instrumentos de Justicia. La verdad una pena no poder ir este año porque no se va a hacer por ahora, por lo menos. Estamos con todos los aeropuertos cerrados y sin mucha posibilidad de viajar. Pero qué bueno que podamos tener esto de la tecnología, ¿no? Y tener el acceso a congregarnos virtualmente y poder experimentar realmente de manera bien práctica que el cuerpo es espiritual y que el cuerpo es uno en toda la tierra. Hemos estado conectados vía Zoom, vía conexión electrónica con muchísimas congregaciones en estos casi 3 meses y es siempre un enorme placer y privilegio poder colaborar con nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo. Y bueno, en esta oportunidad, me acuerdo casi hace un año, en julio nos conocimos con Josué, con el pastor Freeman también, y después en agosto tuve la posibilidad de ir y visitarlos ahí en el interior de Panamá. Y fue muy, muy grato ese tiempo, muy rico. Hasta tuve el privilegio de acompañar una mañana al querido Josué a su trabajo. Estaba haciendo un hermoso trabajo ahí en un edificio al lado del mar. Así que mientras él se dedicaba a poner un mármol, una cosa así, en una restauración, tuve una hermosa jornada ahí frente al mar solito en la playa panameña. Así que todos los lujos tuvimos en esos días que pudimos compartir. Y como bien decís, siempre es bueno poder edificarnos juntos y poder colaborar entre todos para la edificación. Y esa es la idea de compartir este tiempo. Seguramente no nos van a alcanzar los 40 minutos, pero bueno, si se animan a volver a conectarse, así terminamos lo que quiero compartirles hoy. Quiero dejarles una palabra de aliento, una palabra de alineamiento, de enfoque para las vidas de las personas, de los matrimonios, de las familias, y que nos pueda servir para entender lo que Dios está haciendo y para poder sumarnos a colaborar con lo que Dios está haciendo. Así que si estamos de acuerdo, nos volvemos a conectar. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien? ¿Me ven bien? ¿Todo perfecto? ¿Estamos bien? Buenísimo. Bueno, Internet, como todos sabemos, ha estado bastante al borde del colapso en estos meses de tantos streams y lives y tanta gente metida a ver series por YouTube y por Netflix.
pero bueno, lo que queda de internet lo vamos a aprovechar. Quisiera compartirles en esta tarde acerca de cómo colaborar como matrimonios, como personas, como familias con el plan de Dios. Sinceramente, lo que nos ha pasado a muchos en este tiempo es poder ver a muchos de nuestros hermanos posteando cosas en las redes de diferentes tipos, desde el que se preguntaba dónde está Dios y qué es lo que Dios está haciendo, hasta el que manifestaba temor y preocupación, hasta los extremos de las teorías conspirativas y apocalípticas como las conocemos y siempre se escuchan, ¿no? Y realmente a mí en particular y a muchos de los hermanos con los que trabajamos juntos nos ha entristecido ver una iglesia que de repente muestra un poco de signo de inmadurez y muestra lo mismo que cualquier vecino, lo mismo que cualquier persona que no vive a Cristo. Y yo no estoy diciendo con esto que no podamos tener temor en algunos momentos o enfrentar situaciones adversas que nos desestabilizan un poco, pero de ahí hacernos preguntas tan trascendentes como no saber qué es lo que Dios está haciendo en este momento o creer que una pandemia de repente lo agarró a Dios de sorpresa y andamos por las redes a la búsqueda de qué famoso líder cristiano va a decir algo que nos dé una pista de por dónde estamos yendo, como si a Dios lo hubiera tomado de sorpresa todo esto. Dios tiene un plan que es eterno, un plan que nunca se mueve, un plan que no cambia, que generación tras generación se va llevando adelante. Y una pandemia como esta, que sin minimizarla obviamente es algo muy serio, pero cada 100 años hay una pandemia, hubo una pandemia en los últimos cientos de años, hubo cada 100 años una pandemia, Dios no lo toma por sorpresa. Entonces, lo que nos suele suceder es que si como familias, como matrimonios, como personas no sabemos lo que Dios está haciendo, no sabemos dónde está Dios en esta situación, claramente no vamos a poder ser colaboradores de Dios en lo que Dios está haciendo, si es que no sabemos lo que Él está haciendo. Así que quería compartirles algunas cositas que lo voy a dejar a consideración de ustedes. Ustedes tienen que hacer como los hermanos de Berea, ir a investigar, a ver si es verdad por las escrituras lo que estoy diciendo, pero a modo de ánimo y de consuelo, aunque quizá algunas cosas que diga pueden llegar a generar una actitud de condenación o de decir yo no doy a la medida. El que está en Cristo no está condenado, no hay condenación para los que están en Cristo. Así que yo le animo a que en su interior ustedes puedan luchar en contra de esa sensación almática de condenación si es que la llegaran a tener en algún momento en esta hora que vamos a compartir. Lo que sí necesitamos es definir claramente qué es lo que Dios está haciendo, y ahí tenemos dos opciones. Puedo definir las cosas desde la caída en adelante, tomar la sabiduría humana, tomar hasta incluso la sabiduría religiosa, tomar doctrinas, principios para definir qué es lo que Dios está haciendo. O puedo ir previo a la caída, antes de que todo se viniera abajo por lo que hizo el primer Adán, y entender el diseño de Dios que es eterno, que no cambia, porque Dios no tiene plan B, y poder hoy ver cómo Dios sigue adelante con ese plan. Y algo he compartido con ustedes el año pasado, solo lo voy a recordar, si ustedes se acuerdan, en Génesis 1, 26, 27 y 28, Dios dice su plan. Dios dice, voy a hacer al ser humano a mi imagen y semejanza, para que sea mi representante en la tierra, para que gobierne sobre la tierra, para que tenga dominio sobre la tierra. Y Dios bendice al primer matrimonio, porque para esa cuestión de gobierno, Dios crea un matrimonio, los bendice, y a los dos le da esta hermosa tarea de multiplicar esto en las generaciones. Y ahí empieza un plan hermoso de Dios que Dios lo viene llevando adelante en las generaciones. Toda nuestra vida es gubernamental. Nosotros fuimos creados como una cuestión de gobierno, ¿sí? Y ahí, por eso di esta introducción, ¿no? De ver a muchísimos hermanos nuestros en todo el mundo no saber bien qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios está haciendo. Es una muy triste realidad, porque en realidad nosotros fuimos diseñados como representantes de Dios para gobernar sobre la tierra. Dios le delegó el gobierno de la tierra al ser humano, y el ser humano puede gobernar siempre y cuando esté gobernado por Dios, porque ese es el diseño, ¿no? Dios nos gobierna y nosotros, como sus representantes, bajo su gobierno, viviendo en el orden espíritu, alma y cuerpo, podemos gobernar sobre la tierra, no sobre otros seres humanos, porque ese nunca fue el diseño. Entonces, si nosotros podemos entender esto hoy,
entendemos que a pesar de una pandemia, a pesar, por ejemplo, qué sé yo, Pablo, que termina preso en una cárcel en Roma, esperando ser decapitado, lo que sucede es que nada cambia el plan de Dios, nada modifica lo que Dios está haciendo. Y nosotros necesitamos entender eso y necesitamos saber que hoy, en este tiempo, Dios sigue llevando adelante su plan y que nuestra vida fue diseñada para ser una vida gubernamental, una vida de gobierno, una vida que expresa y representa el gobierno de Dios en la tierra. O sea, cuando estaba Jesús en la tierra, Jesús portaba al Hijo de Dios, al Cristo eterno, y él mismo lo decía, el Padre y yo somos uno, y el que ve al Hijo ve al Padre. Había una representación de Dios en la tierra. Y las personas que querían tener acceso al Padre iban a Él, tocaban a Jesús, tocaban al Padre. Hoy Jesús no está más en la tierra, pero tiene un cuerpo, que somos nosotros, y que seguimos llevando adelante el plan de Dios, y que la gente al vernos debería ver a Dios. La pregunta que podemos hacernos hoy, si la gente nos ve a nosotros en lo personal, ve nuestro matrimonio, ve nuestras familias, ve nuestros negocios, nuestras empresas, nuestras profesiones, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Y qué es lo que la gente ve? Dios ve a alguien que está gobernando sujeto a su gobierno, la gente ve a Dios en nuestra vida, porque les cuento, según las Escrituras, como vamos a ver ahora, todo el plan de Dios se trata de que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Porque es la imagen del Hijo la que Dios quiere que se vea en la tierra. Si ustedes se acuerdan, Romanos 8 dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? La creación está esperando ver al Hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús para una tormenta? La creación reconocía al Hijo eterno de Dios en él y se sujetaba al Hijo. Y eso mismo sigue sucediendo a partir de la obra de la cruz. ¿Y por qué es tan importante que nosotros como familias entendamos esto? Porque si nosotros no entendemos esto, lo que vamos a estar haciendo es comprometernos como personas, como matrimonios y como familias con cuestiones temporales y no vamos a estar llevando adelante el plan de Dios. Probablemente estemos llevando nuestro propio plan. O podemos incluso hacer cosas muy buenas, muy lindas, que parecen buenas, pero para Dios no tienen trascendencia, porque pueden incluso ser religiosas. Pero si no colaboran con lo que Dios está haciendo, para Dios no son trascendentes, no tienen trascendencia eterna. ¿Sí? Así que, miren, necesitamos entender, ustedes pueden leer después Juan 1, por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero ustedes lo conocen. En Juan 1 nos deja muy claro que todo fue creado por Cristo. Él era el Verbo, el Eterno, que de Él salió la vida. Él estaba con el Padre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero todo salió de Él. Colosenses 1 habla de la supremacía de Cristo, cómo todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Así que todo lo que existe, todo lo que fue creado es de Cristo. Nosotros, toda la creación, incluso los que no están viviendo en Cristo, todo es de Él. No hay nada que esté fuera de Cristo, fuera de su dominio, fuera de su autoridad, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros necesitamos entender eso, porque para eso fuimos creados a imagen de Cristo. Y si ustedes ven a mis hijos, tengo 2 hijos, ven a los hijos de Josué, ven al hijo del pastor Freeman, ustedes van a ver que generalmente los hijos en algún punto se parecen en algo a sus padres, ¿no? Pero imagínense, nosotros salimos de Cristo y ahora la gente ve otra imagen, no nos parecemos a Cristo. Imagínense que nosotros hoy no mostramos la imagen de Cristo. Eso está totalmente fuera de diseño. No es lo que Dios diseñó. Entonces, lo que necesitamos hacer es avanzar en saber qué es lo que Dios está haciendo y trabajar, comprometernos con ese plan. Miren, si ustedes se acuerdan, en Efesios 1, dice el versículo 9, 10 y 11, que Dios tiene un propósito eterno y que ese propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Eso sucedió en la obra de la cruz. En la obra de la cruz Dios reúne todas las cosas en Cristo y ahora todos los que estamos en Cristo tenemos la posibilidad de expresar quién es Cristo, mostrar en nuestra vida cotidiana
quién es Cristo. Por eso Efesios 4, si ustedes se acuerdan, dice que Dios estableció las 5 gracias ministeriales en la iglesia para que colaboren con el perfeccionamiento de los santos y con la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. O sea, ¿cuál es el plan de Dios? Que todos seamos como Cristo. Ese es el plan de Dios. Dios está trabajando para que nosotros seamos como Cristo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos parecer a Cristo, para que seamos como Cristo. Porque todo el plan de Dios es que, como el Génesis 1:26, es que cuando las personas nos vean, lo vean a Él. Ese es el mismo plan de siempre. Es un propósito eterno. Entonces, si nosotros hoy, en medio de esta pandemia, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que la gente vio en nosotros? No por nuestro propio esfuerzo, sino por lo que sale naturalmente del interior de nuestra vida. ¿Dios vio a Cristo o vio humanos desesperados como cualquier otro humano? La gente vio a Cristo, o vio humanos desesperados. La gente vio personas tranquilas, seguras, confiadas en el cuidado de Dios, en la provisión de Dios, en la seguridad de que somos hijos de Dios, que somos amados y nadie nos puede separar de ese amor. O todas las personas que nos rodearon vieron a cualquier hijo de vecino, que nos llamamos cristianos, pero de nuestra boca y de nuestra vida surge el mismo temor, la misma inseguridad que cualquier otra. Y de nuevo les digo lo mismo que al principio, la idea de esto no es condenación, sino es que nosotros podamos hacer una autoevaluación y evaluarnos. Esto me incluye a mí, esto es un diagnóstico generacional, ¿cuán maduros realmente estamos? ¿Cuánto entendemos realmente lo que decimos? ¿Es solo una cuestión de concepto? ¿Es cuestión de decir mi casa está sobre la roca y que cuando viene la tormenta se caiga y se note que en realidad no lo está? ¿O es una cuestión de vida y que si mi casa está sobre la roca, que es Cristo, cuando venga la tormenta no me caigo? ¿Me van entendiendo la cuestión? Entonces, Efesios 4 nos deja claro que el fin de todo es que todos lleguemos a ser como Cristo. Y dice literalmente, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el plan de Dios. Y Dios está trabajando en nosotros para que eso suceda. Ahora, nosotros como familia, ¿cuál es nuestro lugar en ese plan? Porque es en la familia, dentro de las casas, donde están las personas que Dios está queriendo formar a Cristo. En mi vida personal, en mi matrimonio, en mis hijos, Dios está queriendo formar la imagen de Cristo en ellos. Y nosotros, si lo sabemos, debemos colaborar con eso. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que lo que Dios está buscando es formar a Cristo en nosotros, y Él ya estableció toda la tecnología de la cruz para que esto suceda, lo que nosotros necesitamos hacer es revisar dónde está puesta nuestra identidad. Nuestra identidad está puesta en cuestiones temporales, si hay una pandemia o no, si tengo trabajo o no, si cobro dinero o no, si alguien me ama o no me ama, si tengo familia o tengo matrimonio o pareja o nuestra identidad está puesta en lo que Dios dice que es. Y si Dios dice que yo soy su hijo, y si Dios dice que Él me ama y nada me puede separar de su amor, esa es mi identidad. Si Dios dice que somos real sacerdocio, esa es nuestra identidad. No lo que nuestra alma dice o nuestras emociones nos dicen, basadas en cuestiones temporales. Y eso se empieza a vivir en la casa. Nuestra función es colaborar en nuestras casas para que nuestros hijos tengan identidad según lo que Dios dice. Colaborar en nuestra casa para que nuestros hijos tengan la imagen del Hijo eterno de Dios. Esa es nuestra función. Más allá de enseñarle a que se porten bien, a que obedezcan, todo eso está incluido en el paquete. Pero en realidad lo más importante, nuestra tarea más importante es colaborar con Dios para que nuestros hijos, los integrantes de nuestra casa, sean conformados a la imagen del Hijo. Miren, esto lo vemos muy claro un poco cuando vemos la historia del apóstol Pablo. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos se formen la imagen del Hijo? El apóstol Pablo, siendo Saulo, un judío famoso, un judío con autorización de los líderes religiosos de su época, estaba persiguiendo a la iglesia. Y ustedes pueden leer ahí en la historia, él va camino a Damasco y un mediodía resplandece, en el capítulo 26 él lo cuenta bien, resplandece una luz mayor a la del sol.
Y él dice, vi la luz y oí una voz. O sea, el ver a Cristo nos hace poder oírlo y escucharle. Y el Cristo eterno le dice, ¿por qué me perseguís? Y ahí vemos algo muy importante que necesitamos entender en este tiempo. Cristo y la iglesia son uno. Y esto lo sabemos, pero en realidad no lo experimentamos porque siempre tenemos la idea como que Cristo está por allá en el cielo y yo estoy acá sufriendo esta pandemia. Pero en realidad Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y lo primero que el apóstol Pablo entiende cuando ve a Cristo, entiende que Cristo y la iglesia a quien él estaba persiguiendo son lo mismo. Por eso les decía hace un rato que si nosotros estamos en Cristo, hoy somos el Cristo que está en la tierra. Cristo está en la tierra, en su cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, el cuerpo no está separado, está unido, es la misma persona. Entonces, si nuestros hijos pueden entender esto y pueden ver, por ejemplo, como el apóstol Pablo, él ve a Cristo y su vida cambia para siempre. Y a partir de ahí, él hace un trabajo de toda una vida para avanzar en entender y en ver. Y Jesús le dice en ese momento, te llamé para que vayas y les abras los ojos a la gente. Y esa es nuestra función, colaborar en nuestra casa para que a nuestros hijos se le abran los ojos para ver a Cristo. Porque nuestra función es engendrar hijos conforme al Hijo. Ese es el plan de Dios. En nuestra casa, en el discipulado, en cualquier tarea que hagamos en la congregación, todo el trabajo que tenemos y que Dios en el que nos ha puesto a partir de la obra de la cruz, es engendrar hijos conforme al Hijo. Colaborar con Dios en esta hermosa edificación que Él está haciendo. Miren, en Colosenses, lo voy a buscar acá, no lo tengo a mano, pero tengo la Biblia acá a mano. Colosenses 1, capítulo 1, si ustedes lo quieren buscar, es un texto tremendo donde Pablo define cuál es su lucha, cuál es su trabajo, cuál es su vida. Colosenses 1, 28 y 29, el apóstol Pablo dice, a este Cristo predicamos. Acuérdense que en el capítulo 1 está hablando de la supremacía de Cristo, habla de Cristo como autoridad y poder sobre todo lo que existe. Todo fue creado por medio de Él y para Él, todo principado, trono, dominio se sujeta a Él. Él está haciendo una descripción tremenda de Cristo y Él dice, a este Cristo predicamos, dice, y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él sabe que Cristo está en Él, que Cristo fue impartido, es una naturaleza que está operando en su interior, y Él define su lucha y su trabajo como presentar a todos perfectos en Cristo. Ahora volvamos a la familia. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi lucha? ¿Llenarle la heladera a mis hijos? Sí, también. ¿Que mis hijos crezcan sanos, que crezcan bien educados? Sí, pero mi principal lucha, mi principal tarea debiera ser, como dice el apóstol Pablo, presentar a mis hijos, a los miembros de mi casa, perfectos en Cristo. Porque toda la tarea que Dios está haciendo es formar a Cristo en los santos, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, ¿podemos nosotros definir cuál es nuestra lucha y cuál es nuestro trabajo en casa? Y esto de nuevo les digo, no es para traer condenación, para decir, uy, mis hijos ya se fueron, andan perdidos por ahí. Nunca es tarde. Nunca es tarde para retomar el camino, nunca es tarde para rendirnos, nunca es tarde para decirle, Señor, rindo mi vida a tu propósito eterno, me comprometo con tu plan, voy a colaborar con tu vida, que en mi trabajo, que en mi vida, en todo lugar donde ande la gente te pueda ver a vos. Ese es nuestro objetivo. Y eso es lo que va a hacer que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos vean a Cristo. Porque es fácil salir a la calle y decirle a alguien que Cristo lo ama, que si decide aceptarlo, recibe la reconciliación con Dios en Cristo. Ahora, eso hay que hacerlo en casa primero. Es primero en nuestra casa donde nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia debe entender quién es Cristo, debe poder ver a Cristo en nosotros, no como una teoría, como un discurso, sino como una vida que nosotros vivimos. Ahora, miren lo que generalmente sucede, es que lo que nosotros pensamos acerca de Dios, y eso se ha visto mucho en esta pandemia, es que si a nosotros, a mí, me va bien, si yo estoy bien, entonces
está todo bien. Y Dios trabaja para mí, me quiere bendecir a mí, me quiere sanar a mí. Y eso es un niño espiritual. Todos los que han tenido niños chicos saben que el niño, ¿qué hace? Busca lo suyo. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me regalaste? ¿Me puedo comer esto? No quiere compartir con el otro. Está pensando en sí mismo. Ahora, si nosotros somos maduros en Cristo, lo primero que el Señor nos va a hacer saber es que somos administradores. Somos administradores de su gracia, administradores de su plan, administradores de lo que Él está haciendo. Entonces necesitamos en este tiempo avanzar hacia la madurez. Avanzar hacia la madurez como personas, avanzar hacia la madurez como matrimonios, avanzar hacia la madurez como familias y poder así estar a la altura del diseño de Dios, colaborando con Dios como administradores de su plan, administradores de su cuerpo, administradores de su iglesia, colaborando con Dios para que Cristo sea formado en todos. Pablo lo define muy claro aquí en Colosenses 1. Mi lucha y mi trabajo, y lo hago con todo el poder que está en mí, que es Cristo mismo, es presentar a todos perfectos en Cristo. ¿En qué? ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? Si lo cierran, mejor. Nuestro trabajo, nuestra lucha tiene que ser presentar a todos perfectos en Cristo. Colaborar para que Cristo crezca en las personas. Pero eso empieza principalmente en nuestra casa, ¿sí? Ahora, miren, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 dice: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Dios está edificando una casa espiritual. Es una casa, es espiritual, es global, no son 4 paredes, no tiene un cartel gigante con la foto de un líder o un pastor. Es una casa, es espiritual y es global. Y es la casa de Dios en la tierra, es su iglesia. Y ustedes y yo somos las piedras vivas que Dios está usando para edificar esa casa. Ahora yo le hago una pregunta: estas piedras vivas con las que Dios está edificando su casa espiritual, ¿dónde viven? ¿Dónde comen? ¿Dónde duermen? Adentro de nuestras casas. Entonces, es nuestra responsabilidad en este tiempo, en las casas, colaborar con Dios para que las piedras se formen en nuestras casas y puedan estar acabadas para que Dios las pueda usar en la edificación. Dios está edificando su casa y está esperando que nosotros seamos colaboradores con Dios en esa edificación. Y eso empieza en casa. Nuestro trabajo es colaborar con Dios para que nuestros hijos puedan ser formados a la imagen del Hijo. El interés de Dios es que en las casas se produzca la formación del Hijo. ¿Usted quiere saber cuál es el mayor interés de Dios para su familia? Es que Cristo sea formado en su casa, en sus hijos. Ese es el mayor interés de Dios. Y usted puede ver esto por todas las escrituras, sobre todo de Hechos de los Apóstoles en adelante. Va a ver como en todas las escrituras, toda la escritura hablaban de Cristo. Mire, le recuerdo algunos pasajes. Juan 5, Jesús decía: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Le estaba hablando a judíos que no tenían el Nuevo Testamento, tenían de Malaquías hacia atrás. Y Jesús está diciendo: todas las escrituras que ustedes tienen, de Malaquías hasta Génesis, me señalan a mí. En Juan 5:46 dice Jesús: si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Jesús está diciendo: Moisés escribió acerca de mí. Y Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, los primeros 5 libros de la Biblia. Y Jesús está diciendo: en esos 5 libros ustedes me leen a mí. Miren cómo las escrituras señalan a Cristo. Y Lucas 24, Jesús decía, versículo 44, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En todas las escrituras se escribió acerca de Cristo. Y en el versículo 45 de Lucas 24 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y ahí entendemos que lo que necesitamos es que Dios nos abra el entendimiento en este tiempo para entender su plan. Todo su plan, Él lo creó todo para el Hijo y lo creó todo con la imagen del Hijo. Todo está reunido ahora a partir de la obra de la cruz en Cristo. Y todo tiene que expresar la imagen del Hijo. Ese es el eje de las Escrituras. Todas las cartas apostólicas hablan de esto, de ser como Cristo,
Por eso nos habla de estar en Él, somos benditos en Él, amados en Él, aceptos en Él, amados y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Todo está en Cristo y nosotros estamos en Él, somos uno con Él. Y necesitamos entender esto, necesitamos entender que todo el plan de Dios es la vida eterna para nosotros. Y Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. Juan 17:3. Usted y yo ya estamos viviendo la vida eterna. La vida eterna no es un lugar a donde vamos cuando morimos. La vida eterna comienza cuando nos unimos a Cristo y empezamos con la ayuda del Espíritu Santo, con el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, a conocer al Hijo y conocer al Padre. Y ese es el trabajo de nuestras casas, que nuestros hijos conozcan al Hijo, que nuestros hijos conozcan al Padre, que el Espíritu Santo nos ayude para que el Hijo sea formado en nosotros y todos portemos la imagen del Hijo, porque ese es todo el plan de Dios, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Así que ese es el desafío que tenemos en este tiempo. La pandemia no cambia ese plan. Ese plan sigue adelante porque es un plan eterno. Todo va a expresar, va a mostrar la imagen del Hijo. Hebreos 1 dice que en otro tiempo Dios nos habló por el profeta. Hoy nos ha hablado por el Hijo. De la cruz en adelante Dios tiene un solo lenguaje. Ese lenguaje se llama Cristo. Nos está hablando por el Hijo. Y Dios quiere darse a conocer, así como el Génesis 1:26. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, para que la creación cuando lo viera, vea a Dios. Nos viera a Dios. Ese plan hoy, desde la cruz en adelante, está más vigente que nunca, porque ahora Cristo vive en nosotros. Y si Cristo crece en nosotros, si es formado en nosotros, lo que va a suceder es que la gente va a ver a Dios en nosotros y se cumple el plan. Llevamos adelante el plan. Necesitamos, es urgente que en este tiempo las familias entiendan lo que Dios está haciendo. Miren, las Escrituras, les acabo de mencionar solo algunas cosas, nos dejan clara evidencia de que Dios está en nosotros, Cristo está en nosotros. Pablo lo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si yo soy cristiano, mis hijos son cristianos y se andan preguntando dónde está Dios en esta pandemia, realmente es terrible, porque Dios está en nosotros. Dios no está perdido. Dios está en nosotros, no podemos dudar de dónde está Dios. Cristo vive en mí. Si nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios, no sabemos qué es lo que Dios está haciendo, vamos a darle mucha más trascendencia a cuestiones temporales o a una pandemia como la que estamos viviendo. Pero si sabemos lo que Dios está haciendo, lo que vamos a hacer es ser movidos por el Espíritu Santo, avanzar hacia la madurez y a comprometernos con nuestras vidas, con nuestros bienes, con nuestros recursos, con nuestras familias, con nuestros hijos y con nuestras generaciones para llevar adelante ese plan. Que Cristo sea visto de manera más exacta en esta generación y en las próximas generaciones. Pastor David, mire, le cuento algo hoy. Ayer casualmente yo compartía porque como yo le decía a los hermanos en antes, y creo que usted estaba ahí, para mí ha sido una bendición desde que empecé a hablar de Cristo, a recibir todo lo que se refiere a Cristo. Y es algo que entiendo que viene por una revelación, porque por mucha gente que lea y vea lo que dice la Biblia acerca de Cristo, a veces no entienden la magnitud de lo que significa lo que es Cristo. Claro. Entonces es impresionante cuando comienzas a leer Colosenses, cuando hoy alguien me escribía en mi post, porque yo estaba hablando de la verdad de Cristo, que Cristo ya dejó de ser, que la verdad dejó de ser legal, la verdad dejó de ser una literatura, un libro, aún un mandamiento, y se personificó en él. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, el verbo caminó, vivió, está en nosotros. Entonces alguien que no cree en lo que yo estoy hablando, es cristiano, pero que practica las cosas desde el punto del judaísmo, y que me decía, no, hay que guardar, hay que guardar el sábado, que hay que hacer esto. Y yo le decía, yo no puedo creer que comiste de ese pan, o tal vez no has comido, y quedas con hambre, que bebiste de esa agua de vida y quedas con sed, que puedes ser alumbrado con esa luz, que eres luz y no puedes ver. Yo no puedo pensar en que cuando tú conoces de verdad a Cristo, no entiendes lo que significa. Y esto es algo que pasa mucho y sigue sucediendo en los cristianos, y es complicado, porque somos cristianos, nos llamamos cristianos,
pero se nos dificulta entender en realidad lo que significa Cristo. Vayamos haciendo el ida y vuelta, no tengas ningún problema en interrumpirme, porque a veces se hace más rico esto, ¿no? Hay tanto para hablar, podría estar horas hablando de esto, porque esto es infinito, estamos hablando de Cristo y Cristo es infinito. Si recién leímos que Jesús mismo decía que todas las escrituras hablaban de Él, nosotros sabemos que cuando Dios habla de la tierra prometida, por ejemplo, está hablando de Cristo, que es muy similar a lo que después Pablo dice en Efesios 3 cuando habla de las medidas del amor. El amor es Cristo, ¿no? Y dice la altura, la longitud, la anchura, la profundidad de su amor, o sea, es infinito, ¿no? La abundancia de leche y miel, todo lo que era la tierra prometida era sombra de lo que era Cristo. Y es muy interesante lo que planteas, y obviamente no hablamos condenando a nadie ni en contra de nadie, simplemente hablamos de lo que hemos visto, que fue lo que le pasó a Pablo, como leía recién, él cuenta en Hechos, cuando ve a Cristo, toda su vida cambia, al punto de que él llega al final de sus días, y en Filipenses 3 él dice que todo lo que antes tenía, y hace una linda lista de un currículum tremendo, ¿no? De líder, de fama, de apellido, de posición de liderazgo, de autorización de los líderes para el trabajo que él estaba haciendo. Sin embargo, todo eso que era tremendo, él era fariseo de fariseos, pero cuando ve a Cristo todo cambia para siempre, al punto que al final de sus días se llega a decir: todo lo tengo por estiércol, que es la palabra original que se usa ahí. Nosotros decimos basura, que es un poco más suave, pero en el original dice: todo lo tengo por estiércol, porque comparado con conocer a Cristo no hay comparación. Entonces, y él al final de sus días, ya habiendo recibido tremendas revelaciones, como recién leíamos en Colosenses 1, él dice: una cosa hago, prosigo a la meta, olvido lo que está detrás y solo quiero seguir conociendo a Cristo. Y eso solamente sucede si uno lo ve. Es una cuestión de ver, no de saber conceptos, doctrinas o formas. Y de hecho, como vos decías, hay gente que tiene religiosidad, costumbres, y ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 16 y 17, Pablo dice muy claramente que nadie le juzgue por días de reposo, por fiestas, por costumbres, porque en realidad todo eso era sombra de lo que había de venir, y la realidad está en Cristo. Búsquenlo después, porque literalmente así dice Pablo, la realidad de todo eso es Cristo. Entonces yo tengo las fiestas, las tengo en mí, tengo a Cristo. El día de reposo no es el domingo, no es el sábado, es todos los días, porque Cristo vive en mí todos los días. Entonces cuando uno entiende que Cristo es una vida, y de hecho si vamos al Génesis de nuevo, nosotros sabemos que lo que Dios ofreció en el origen es el acceso a la vida, el acceso al árbol de la vida, que era símbolo de Cristo. Y Jesús, cuando viene, lo primero que dice: vine a traerles vida, no vino a traer otra cosa. Entonces lo que Dios nos ofrece hoy es una vida. El apóstol Pedro habla de esto, el apóstol Juan habla de esto. Juan es terrible. Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es muy violento Juan. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, no va con vueltas. Y él dice: si ustedes tienen al Hijo, tienen la vida. No tienen al Hijo, no tienen la vida. Y el apóstol Pedro lo pone de una manera que a mí me encanta. Dice en el primer capítulo, el apóstol Pedro dice en su carta: hemos recibido muchas maravillosas promesas para que, escapando de la corrupción que hay en el mundo, seamos participantes de la naturaleza divina. Todas las promesas que estaban en las Escrituras, que apuntaban a Cristo, en la cruz se hicieron realidad. En la cruz todas las promesas fueron sí, amén. Y ahora Cristo está en nosotros como una nueva naturaleza. Hay una naturaleza que nos ha sido impartida. Cristo no es una religión, Cristo no es una costumbre, Cristo no es ir 2 horas a una reunión. Cristo es una naturaleza operando en nuestro interior. Miren, el otro día hablaba con alguna gente acerca de esto y decía: si ustedes leen Romanos 8, y qué importante que, acuérdense que estamos hablando de esto en el contexto de la familia necesita entender esto porque esto se vive todos los días. Romanos 8 dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que opera en nuestro interior. La vida Zoe, la vida del Espíritu, es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos el que está en nuestro interior. Mire, a mí, si yo entiendo esto por revelación, me explota el cerebro.
No hay forma que yo siga viviendo igual si yo entiendo que el poder más grande del universo está en mi interior. Por eso dije en un momento que si nuestra identidad está puesta en cuestiones temporales, nosotros vamos a estar todo el tiempo sufriendo, moviéndonos como un suba y baja, como un barrilete, como una Pandora que vuela según para dónde da el viento. Pero si nosotros tenemos puesta nuestra identidad en la realidad de la obra de la cruz, lo que la cruz ya logró para nosotros, nos hizo participantes de una naturaleza divina, nos reconcilió con Dios, nos justificó, nos santificó, nos perdonó, nos bendijo, nos hizo amados, no hay más condenación. Miren todo lo que es nuestra identidad. Nosotros somos en Cristo los más poderosos de toda la tierra. Y usted no se lo cree. Entonces imagínense nuestra casa, si nuestros hijos pueden crecer en una casa donde saben que su identidad está en Cristo y que eso de ahí nadie lo puede mover, miren, mis hijos, mi nieto y mi bisnieto van a ser colaboradores con Dios en su plan. No hay forma que salgan a buscar un porro, un marihuana para fumar, o que vayan atrás de una mujer que no conoce a Dios, porque no hay nada fuera de Cristo. Ahora, para eso ellos lo tienen que ver. Y es nuestro trabajo, el interés más grande de Dios es que en nuestra casa se forme a Cristo. Esto es mucho más amplio, obviamente, pero por lo menos necesitamos verlo un poco, entenderlo, empezar a masticarlo, para después dedicarnos. Miren, lo mejor que usted puede hacer ahora es ir a su casa y decirle una simple oración: Señor, abrime los ojos y mostrame cómo es esto. Mostrame cómo que Jesús decía que todas las escrituras hablaban de Él. Mostrame la tecnología de la cruz. Mostrame, como decía el apóstol Pablo a los Efesios, su oración era que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, que recibamos espíritu de sabiduría y revelación para entender. Esa es la vida en Cristo. No es 2 horas de reunión, aunque es bueno estar congregado con los hermanos como lo estamos disfrutando hoy. Pero la vida que Dios nos ofrece es 24/7, 24 horas los 7 días de la semana, viviendo a Cristo que ya está en nosotros. Y cuanto más Cristo crece en nosotros, más se va a manifestar el fruto de su vida, que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahora, usted conoce los frutos de la carne. Cuando uno es niño, cuando uno vive de la otra naturaleza, el viejo Adán quiere salir de nosotros y sale con la enemistad, la rivalidad, la competencia y todo el fruto de la carne que usted conoce. Es muy sencillo en realidad toda la vida de Dios. Hay solo 2 cosas: ¿está Cristo o está Adán? ¿Está el árbol del conocimiento del bien y del mal o está el árbol de la vida? ¿Está el fruto del espíritu o el fruto de la carne? ¿O una naturaleza o la otra naturaleza? Lea Romanos, el Romanos lo pone muy claro. Romanos, Pablo arranca hablando del desastre de la naturaleza de Adán. Ahí por el capítulo 5-6 habla de cómo la cruz nos crucifica con Cristo. La carne fue crucificada, el viejo Adán fue crucificado, ya no soy más esclavo del pecado. Y ahora tengo la posibilidad como justificado, como no condenado, de vivir la vida de Cristo. Y en el capítulo 8 él habla de lo que es la vida de Cristo. Es vivir en el Espíritu, es vivir en paz. El Espíritu le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¡Wow! Esto es tremendo, tremendo. Dios le dice a mi espíritu que soy su hijo y soy amado y nada me puede separar de su amor. Es glorioso. No existe otra tecnología en el mundo mayor que la tecnología de la obra de la cruz, que ya está disponible para nosotros, a la cual ya tenemos acceso. Y necesitamos en nuestras casas, alrededor de una mesa con nuestros hijos, pedirle al Señor: abrirnos los ojos para entender esto. Que vivamos realmente, que no seamos cristianos de palabra, que seamos cristianos porque vivimos la vida del Hijo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ese es el objetivo que tenemos como familia en este tiempo. ¿Qué decís, Josué? Pastor, mira, hay algo poderoso y que lo veo y lo entiendo desde ese punto, porque nosotros los latinos o latinoamericanos somos muy amoldados a la religión porque culturalmente nuestras culturas han ligado la religión. La cultura y la religión ha sido ligada en Latinoamérica, tal vez en otras áreas del planeta también, pero en Latinoamérica la cultura es parte de es religión, o la religión es cultura más bien. Entonces la gente ha crecido o crecemos culturalmente conociendo a Dios a través de las religiones, a través de las costumbres, y amamos a Dios a través de eso. Y se nos hace complicado a veces entender principios tan fuertes como
o tan grosos como que la religión no me da la capacidad o no me da el acceso a Dios, sino que me lo da Cristo. Claro. Y no es en las obras, sino en la persona de Cristo. Entonces, siempre buscamos hacer algo más. La gente recibe a Cristo, y dice, ya, ¿qué más tengo que hacer? Claro. A ver qué me tienes que vender, a ver qué yo tengo que dar, a ver qué yo tengo que comprar, a ver qué claro. tengo a dónde tengo que caminar, qué tengo que hacer, a dónde tengo que pintar. Siempre la gente anda buscando una obra para hacer, para completar, porque se nos hace difícil a veces culturalmente entender que cuando recibimos a Cristo, Él es el paquete completo. Ahí viene plenitud. Yo le decía a esta persona que me escribía tal cosa hoy acerca de la ley, le decía, es que Él es la medida del varón perfecto, y yo no entiendo que tú lo tengas a Él y tú te sientas que todavía falta algo. Te quedó incompleto Cristo, no te es suficiente la claro. medida de que Él es el varón perfecto. Sientes que falta algo, porque tenemos siempre esa necesidad dentro de nosotros, que tenemos a Cristo, pero queremos algo que tengamos que tocar, algo que tengamos que hacer. Entonces es triste que venimos a ser cristianos y todavía vengamos con esa mentalidad de que la cultura del mundo o de nuestra naturaleza latinoamericana, qué sé yo, nos enseñó que siempre estaba en la religión algo, y lo buscamos. Hay gente que se mete a la iglesia, pero no conoce a Cristo. Claro. Entonces, menciono esto, pastor, porque al menos aquí en Panamá, la cultura te lleva a la religión, o sí, la religión dentro de la cultura, y nos confundimos. Venimos a los pies de Cristo y seguimos en la misma confusión, claro. pensando que es lo mismo, y no entendemos en realidad qué hemos recibido en Él. Es que la Así religión, que creo que eso es algo poderoso lo que estás hablando, ¿no, pastor? El error es que la religión es lo que yo hago desde lo humano para acercarme a Dios. Y eso es un gran error, porque en la Escritura hay muchas evidencias, sobre todo algunas que recordamos. Por ejemplo, en Romanos se nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No es algo humano, no son costumbres, no son maneras de vestir, no son los rituales que hemos aprendido religiosamente. Es una vida, y es en el Espíritu, no es en lo humano, no es en lo natural. Sí se expresa en lo natural y se manifiesta en lo natural, por eso nuestros hijos en nuestra casa lo pueden ver, pero es una vida en el Espíritu. Justicia, paz y gozo es en el Espíritu. Una ropa, una costumbre, un ritual es algo natural y humano. Ahora, yo recién mencionaba, y quiero que recuerden esto, el error es que nosotros hemos recibido media cruz. ¿Cómo sería esto? Generalmente hemos recibido la cruz como nuestra reconciliación con Dios y el ticket para ir al cielo. Y ahí terminó la cruz, ¿no? Y no entendemos mucho más de qué se trata la cruz, más que por ahí alguno se la tatúa o tiene colgada en una cadena, ¿no? O la vemos en el pico de una basílica. Pero en realidad la cruz es la tecnología más grande de la vida espiritual, y por eso Pablo decía, yo no me voy a jactar en ninguna cosa más que de la cruz. Me propuse ir entre ustedes, le dice a los corintios, no sabiendo cosa alguna más que a Cristo y Cristo crucificado. Entonces necesitamos entender qué es lo que sucede en la cruz, cómo en la cruz yo muero con Cristo, en la cruz vuelvo a vivir con Cristo, resucito con Cristo, soy participante de una naturaleza que ahora opera en mi interior, y no es cuestión de lo que yo haga por mi propio esfuerzo, sino que es cuestión de lo que Él hace en mí a medida que crece. Miren lo que dice Hebreos 13, el autor a los Hebreos en el capítulo 13, al final ya cerrando su carta, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Miren, acá esto es gracioso, porque nosotros ni sabemos qué significan los pactos. Acá me habla de un pacto eterno. La cruz es el nuevo pacto, el antiguo pacto, el pacto con David, como Moisés. Tenemos una ensalada de pactos y no tenemos idea de qué estamos hablando. Yo le animo a usted que investigue y estudie. Nosotros, las Escrituras nos enseñan que desde la cruz en adelante estamos en el nuevo pacto. Y Hebreos habla mucho de esto. Pero acá me está hablando de un pacto eterno. Un pacto eterno es entre el Padre y el Hijo, porque el ser humano no existía en la tierra. El Padre y el Hijo hicieron un pacto y nosotros fuimos incluidos en ese pacto por obra de la cruz. Nosotros como familias cristianas no podemos ignorar esto, porque esta es nuestra vida de todos los días. Miren cómo sigue para que no crea que estoy inventando algo. Dice,
que Dios los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, miren la tecnología que Dios usó. Dios hizo un pacto con su Hijo, pacto eterno, nos hizo parte de ese pacto, nos hizo participante de ese pacto por obra de la cruz, y ahora como por la cruz nosotros fuimos hechos participantes de su naturaleza, es la naturaleza de Cristo, es Cristo en nosotros el que hace la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes pueden decir cuántas veces no alcanzaron una promesa que hicieron para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces erraron? ¿Cuántas veces se equivocaron? ¿Cuántas veces no pudieron manejar algo de su carne, un mal carácter, una adicción? Miles. Ahora, ¿ustedes creen que Cristo no va a poder hacer la voluntad de Dios? Jesús decía, una sola cosa hago. Mi vida, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Jesús decía, nada hago por mi cuenta, solo hago lo que escucho, lo que veo hacer al Padre. Ahora, yo le cuento una cosa, esa naturaleza, ese Cristo está en nosotros ahora. Nosotros somos uno con Él. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. La tecnología de Cristo está en nosotros. Es una tecnología espiritual que opera en nuestro interior. Y es Él, como acabamos de leer en Hebreos 13, después estúdielo, léalo, es Él el que hace en nosotros la voluntad del Padre. Y el Padre puede estar agradarse en que vivamos según su voluntad. Nosotros desde nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer nunca, pero Él en nosotros sí. Por eso es tan importante entender que el plan de Dios es que Cristo crezca en nosotros. El plan de Dios es que Cristo sea formado en nosotros hasta que todos lleguemos a la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo, porque solo Él en nosotros puede hacer lo que le agrada al Padre. Esto es sublime. Y yo le animo a que usted le pida al Señor, Señor, recibí la mitad de la cruz, quiero entender la cruz completa. Si usted hace solo esa oración en este tiempo, le puedo asegurar que Dios le va a meter en un río, en un camino, en una vida de plenitud, de ojos que se van abriendo, y usted va a ver cómo opera ese Cristo que está en usted. Mire, la pandemia no cerró la iglesia somos usted y yo. La pandemia no nos prohibió nada, no nos hizo nada. Cristo sigue en nosotros, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue avanzando, la verdad sigue avanzando, el propósito eterno sigue avanzando. Es sublime entender el Evangelio, entender a Cristo operando en nuestro interior y cómo el Espíritu Santo está trabajando todos los días en nuestro interior para que nosotros muramos cada día y Cristo viva un poco más. De eso se trata, ese es todo el plan de Dios. Después trabajamos, buscamos cómo mejorar nuestra calidad de vida, le damos recursos a nuestros hijos, todo eso está bárbaro, pero lo más importante que usted no puede dejar de hacer nunca es ver cómo colaborar para que todos en su casa sean formados a la imagen de Cristo, que todos en la casa podamos ser un poco más como Cristo y comprometernos como padres sobre todo para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos reciban una imagen más clara de Cristo en la próxima generación. Para eso trabajamos. Pablo lo dijo, Colosenses 1. Esa es mi trabajo y mi lucha, presentar a todos perfectos en Cristo. Qué hermoso trabajo. Pastor, poderoso lo que dices, interesante, porque en realidad la mayoría de veces nosotros como pastores, como ministros, hemos querido formar la gente a nuestros pensamientos, a los que consideramos, a lo que nos parece a veces, y se nos olvida a nosotros mismos que nosotros tenemos que modelar a Cristo en ellos, igual que en la familia, lograr ese modelaje de Cristo y no de las apariencias nuestras o de nuestros conceptos, nuestras ideas, aún de nuestros sueños. Aún nosotros como pastores hemos querido edificar cosas sobre sueños y no sobre Cristo, sobre proyectos personales y no sobre Cristo, cosas que en el futuro se derrumban. Así es. En el futuro se derrumban y nos preguntamos, pero ¿por qué esto salió mal? Y no nos damos cuenta que es que todo lo que hicimos fue levantar edificaciones sobre nuestros deseos y no sobre Cristo. Y esto nos pasa aún como líderes en la iglesia porque fallamos en que todo es sobre Cristo y no sobre nosotros. Pastora Alejandra. Si no, igual está el pastor Josué que le va a contestar en la semana todas las preguntas sin problema. Dios les bendiga, pastor.
Igualmente. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, es una bendición tenerlo aquí con nosotros en este día. De verdad, créalo que hubiera querido que muchas más personas se conectaran para escuchar este tema. En estos días yo venía hablando con Josué sobre ese punto de que Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que pudieran entender acerca de él, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los secretos de todas las cosas tan interesantes que ha dicho. Ese es uno de los secretos más importantes que nosotros debemos pedirle a Dios, que nos abra ese entendimiento. De verdad que la revelación de la cruz de Cristo en nosotros es tan importante. Y otra cosa que decía, que se me quedó muy grabado, es que Jesús está en la tierra. Y muchas veces como cristianos decimos, ay, sí, si yo hubiera vivido en los tiempos que Jesús estaba aquí en la tierra. Claro. Pero ahora que podemos entender que Jesús está en la tierra porque nosotros somos parte de su cuerpo, estamos caminando aquí, es Él, entonces eso es demasiado poderoso. Ojalá claro. que todos lo pudiéramos entender también. Así es. Y portar aquel espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos dentro de nosotros, no, ya con eso nosotros nos vamos lejos. Tenemos muchas cosas por hacer con conocer esa gran verdad. Así que ojalá que todos pudiéramos seguir estudiando y que el Señor nos revele esa gran verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que ahí dijiste, usaste la palabra secreto. Qué bueno verte, aunque sea un ratito. Secreto, miren, hay algo muy importante y poderoso en esa parte que dice que él, mientras partió el pan, se le abrieron los ojos. Y ahí hay algo muy simbólico en eso, ¿no? Los ojos se abren cuando partimos el pan. ¿El pan quién es? Cristo. De la única manera que Dios nos va a ir abriendo los ojos es si nosotros nos dedicamos a comer el pan de vida. Necesitamos dedicarnos en nuestra casa, en todos los días, en nuestra vida, a comer el pan, a partir el pan. Cristo es el pan, Él es el pan no es algo, el pan es alguien. La verdad no es algo, la verdad es alguien. La paz no es algo, la paz es alguien, es Cristo. Y necesitamos dedicarnos a partir el pan para que en el partimiento del pan, simbólicamente hablando, ¿no? En el comer a Cristo todos los días, el entendimiento se nos siga abriendo para que vayamos entendiendo toda la obra de la cruz. Es una tecnología espiritual accesible, dispuesta para todos nosotros. Es el plan de Dios para su iglesia. Todo el plan de Dios es que todos seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el plan. Su iglesia se trata de eso, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, para ya no ser más niños fluctuantes que andan corriendo atrás de cualquier doctrina, de cualquier cosa, filosofías humanas. ¿Y cuánto vemos en este tiempo gente corriendo atrás de tonteras, de teorías y de filosofías? Miren, Dios no nos llamó a inventar nada. Dios no nos llamó a tener ninguna idea genial. Dios nos llamó a reproducir lo que Él está haciendo. Y lo que Él está haciendo es formar a Cristo en personas para darse a conocer en la tierra. El propósito eterno de Dios es Dios dándose a conocer en la tierra a través de sus hijos, los hijos que portan al Hijo. Así que necesitamos estar comprometidos con eso. Ese es su propósito. Todos tenemos ese propósito. El propósito de Dios es uno para todos, es darlo a conocer. Las asignaciones son diferentes. Uno tendrá la asignación de hacer una cosa, otro tendrá la asignación de hacer otra cosa, pero todos estamos llamados a dar a conocer a Dios por medio de lo que estamos haciendo. Y si nosotros y Cristo somos uno, claro que Cristo está en la tierra ahora, si está en nosotros, ¿sí? Hubiera sido lindo caminar con Jesús, pero Jesús estaba fuera de las personas. Jesús era el único ser humano en la tierra que en ese momento portaba al Cristo eterno en su interior, que estaba creciendo en su interior. Pero hoy, todos los que estamos en Cristo portamos al Cristo eterno en nuestro interior. Somos millones en todo el mundo que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Por eso recién leí en 1 Pedro que dice que Dios está edificando una casa espiritual. Son todas las personas en el mundo que portamos a Cristo y vivimos a Cristo. Y esa es su iglesia. Esa iglesia está en el supermercado, esa iglesia está en las oficinas, esa iglesia está en las escuelas, esa iglesia está en la calle, esa iglesia está por todos lados. Es el evangelio en lo sencillo de lo doméstico. No solamente en 2 horas de reunión, que viene bárbaro porque nos encanta abrazarnos y compartir y celebrar. Más ustedes que celebran mucho ahí en Panamá.
Pero Dios lo que está buscando es que el Evangelio se vea en lo sencillo y cotidiano, en la sencillez de lo doméstico. Como en el inicio. En Hechos ustedes pueden leer que en las casas partían el pan, perseveraban en la oración, estaban apoyados en el fundamento de los apóstoles y Dios añadía a las personas. Es en lo sencillo, lo doméstico. El Evangelio se empieza a manifestar en las casas y a eso estamos llamados. Así que hermosa vida esta que Dios nos ha dado y cuánto hay todavía por conocer y avanzar para poder avanzar hacia la madurez, hacer como Cristo, ¿no? Quiero que oremos por cada uno de los que ha recibido eso que acaba de abrir, de interpretar o de abrir nuestra mente con eso, de que cuando partieron el pan sus ojos fueron abiertos, que cuando uno come de Cristo, cuando Jesucristo estaba hablando con la samaritana, yo el otro día leía eso y me emocionaba porque Jesucristo hablaba con ella y le decía, si supieras quién es el que te pide agua, si tú supieras quién te está pidiendo. O sea, es tan fuerte que a veces nosotros estamos en el camino de Dios, en la iglesia caminando con Él y no sabemos con quién estamos, no entendemos con quién hablamos, oramos y no entendemos a quién le oramos, está dentro de nosotros y no entendemos. Y en el momento que la mujer samaritana dice, tú eres, que ella se le abre el entendimiento, ella le dice, tú eres profeta y él, yo soy el que había de venir. Wow, esto es poderoso porque ella hasta ahí, ella estaba hablando de ella, de religión, de a dónde se debía adorar, hablando del monte y del pozo que se lo había dado a Jacob. Pero cuando se dio cuenta con quién hablaba, ella se olvidó ella se olvidó de los pecados que había cometido y ella dijo, espérate aquí, no te vayas, porque esto que acabo de saber, de entender, yo no me puedo quedar con esto, yo tengo que ir a decírselo a todos. Entonces es poderoso porque es lo mismo que pasa en nosotros. Podemos ser cristianos, pero mientras no pruebes ese pan, nunca, tal vez hablas de muchos temas, pero cuando comienzas a estudiar a Cristo y a entender quién es Cristo, tú no quieres hablar de otra cosa, tú no quieres tocar otro tema sino Cristo, porque es algo que comes y sigues comiendo y tus ojos se abren cada vez que sigues. Entonces se hace una fuente inagotable, que es lo que es Él en realidad. Esa experiencia no la podemos explicar, porque eso va entrando y sigue entrando y no se va a cansar, porque cuando el apóstol Pablo entendió eso, dijo, en realidad no es que a él antes no le interesaba todo lo que sabía o lo que entendía, sino que ahora había descubierto algo más grande que todo quedó en segundo, tercer, cuarto, quinto y último lugar, porque se dio cuenta cuánto valía Cristo. Mientras no nos sea revelado cuánto valor es tenerlo a Él en medio de nuestro corazón, o nosotros estar en Él, entonces vamos a estar viendo otras cosas, vamos a estar pensando en los problemas, en pandemia, en un mundo de cosas, en sueños y demás. Pero la oración más grande es que sus ojos sean abiertos, que ustedes puedan entender con quién anda, quién es su padre, la clase de padre y la clase de hijos que ustedes son por tener a Cristo. Amén. Así que si alguien va a hacerlo, hágalo ya, a pedir una petición. Pastor, firma. Sí. Se pasa mucho en nuestras reuniones que hablamos sobre estas cosas, ¿no? Cristo es una realidad en nuestras vidas, no es religión, es una relación. Y la paz la podemos experimentar desde ya. El reino de Dios lo podemos experimentar desde ya, vivimos en Él. Ahora, las personas siempre tienen problema con aceptar esa realidad. ¿Por qué? Bien, es que estamos muy marcados por la vida del alma. Desde que Adán desobedece a Dios y muere espiritualmente, el alma pasó a tomar gobierno del ser humano.
El alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces el ser humano se maneja mucho por lo que ve, mucho por los 5 sentidos, mucho por las circunstancias que lo rodean. Pero la realidad de Dios es eterna, es absoluta, está lograda por la cruz. Fíjense que en todas las cartas apostólicas se habla de algo que ya pasó. Ustedes fueron amados, fueron justificados, fueron benditos. No dice voy a ser bendito, o voy a ser perdonado, o voy a ser justificado, o voy a ser amado, o voy a ser hijo. No, dice ya fuimos amados. Entonces, es una cuestión del espíritu. Cuando nosotros nos empiezan a abrir los ojos y empezamos a verlo espiritualmente, es que nuestro espíritu empieza a cobrar vida y fuerza, y el alma se empieza a sujetar al gobierno del espíritu y deja de mirar tanto lo temporal. Cierro solo con este ejemplo. ¿Se acuerdan de la historia de Jairo? Viene y le dice a Jesús: si venís a mi casa, mi hija se va a sanar. Yo lo creo. Y Jesús va con él a su casa, y en el camino se encuentran con la mujer del flujo de sangre. Ustedes conocen la historia, se pierde un buen tiempo ahí hasta que él la sana, salió poder de mí y demás. Mientras está sucediendo eso, vienen de la casa de Jairo y le dicen: tu hija murió, no molestes más al maestro. Y ahí tenemos bien la cuestión de la lucha entre lo temporal y lo eterno. Porque ellos vienen de la casa de Jairo con evidencias naturales de que la hija estaba muerta. Estaba fría, estaba azul, estaba dura, estaba muerta. Pero Jesús le dice algo muy importante, le dice: no temas, solamente cree porque ella está durmiendo. ¿A quién le creo? Es la pregunta. ¿Le creo a lo temporal y lo que veo, o le creo a Jesús? No fue a la casa, nunca llegó, no la vio, pero él me está diciendo algo que es eterno, algo que es la voz de Dios. Yo tengo que decidir, ¿le voy a creer a Dios o creo lo que veo? Y eso es una lucha cotidiana. No nos manejemos por lo temporal, no nos manejemos por lo que vemos. Tenemos que creerle a Dios y vivir constantemente en la realidad de Dios. La verdad es lo que Dios dice, y la verdad es Cristo, es una persona. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este hermoso tiempo en el que podemos tener acceso a tu luz, en el que podemos participar de esta mesa, en el que estamos partiendo el pan, partiendo a Cristo, accediendo a querer conocer más, entender más de Cristo. Lo único que te pedimos en esta noche, Señor, es que abras nuestros ojos. Te doy muchas gracias por mis hermanos en Panamá, gracias por ver sus caras, sus fotos aquí y su hambre de conocerte, de verte. Y queremos pedirte eso, Señor, abrir nuestros ojos para que podamos verte, y que cualquier realidad como la que mencionaba Félix de recién, y cualquier realidad que cada uno tenga aquí, se sujete a la realidad del Espíritu. Somos hijos tuyos, nada nos puede separar de tu amor. Esa es nuestra vida, esa es nuestra realidad. Abrir nuestros ojos para que podamos ver a Cristo. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Les mando un gran abrazo a todos, un placer verles y compartir aunque sea un rato y edificarnos juntos. Gracias, Pastor David. Un gran honor haberlo tenido acá junto con nosotros y poder recibir toda esa palabra que ha sido tan edificante. Amén. Así que le amamos mucho. Un abrazo para su esposa, para sus hijos, para todo. Creemos que todo lo que Dios va a hacer en este tiempo y ya está haciendo con usted es algo poderoso, y sabemos que el cuerpo de Cristo será edificado. Le amamos mucho. Amén. Amén. Un gran abrazo a todos. Los amo. Abrazo. Espero vernos pronto. Amén. Amén. Gracias, pastor. Adiós. Adiós.